Al oído, William. Sí, señor. Cuando el coronel Hernán Mejía pacificó el Cesar, la tierra de Francisco el Hombre, y después de Simón Trinidad y sus secuaces, que le costó la vida psicológica al doctor Campos Opto, que lo arruinó. Luego llegó el coronel Hernán Mejía al Putumayo e hizo lo propio. Él mismo salía a patrullar, como exponiendo su vida contra los peores criminales allí apostados. Ahora, el dolor de patria, ese dolor se lo trasladó a su fibra íntima del miocardio. Y tengo información de que ha sufrido ya un infarto y padece graves situaciones de salud. Pero a Juanpa no le importa la suerte de los héroes de la patria. A Juanpa le interesa es la suerte de los fascinerosos que desde Cuba están negociando nuestra nación. Desde este espacio, que yo sé que la familia de él, sus hijos y todos los que lo admiramos al coronel Hernán Mejía, mi abrazo, nuestro sincero abrazo de afecto, de admiración, porque ahora patrullan otros, ahora derraman el petróleo, hacen lo que se les viene en gana, pero al general Asprilla eso como que no se da cuenta o no le informan bien. Qué tristeza, doctor. Pasamos de Hernán Mejía al general Asprilla y aquí no pasa nada. William, Señor, olvidó usted decir que el entonces teniente Mejía Gutiérrez salió del Palacio de Justicia también con el cuerpo lleno de balas y que no se daba un centavo por su vida. Allá, rescatando gente inocente del Palacio de Justicia, enfrentando a estos bellacos del M-19, Mejía Gutiérrez hizo su primer curso hacia el heroísmo. Hay que recordarlo, y hay que recordar que su acción en el departamento del Cesar fue tanto contra las FARC de Simón Trinidad como contra los paramilitares de Jorge 40, y le devolvió a la gente del Cesar la paz, y la gente volvió a los campos, y los campos del Cesar volvieron a llenarse de cultivos, y la gente de alegría, y volvió a sonar el vallenato gracias a ese héroe. Recuerde usted que cuando salió de Valledupar le hicieron una calle de honor desde el batallón de infantería hasta el aeropuerto para despedirlo como se despide a los héroes. Y en premio de todas esas virtudes y de todo ese heroísmo, lo que le han dado es la cárcel, el deshonor, la más vulgar persecución de la justicia colombiana contra un héroe de la patria, considerado en su momento como el mejor soldado de América. De manera que usted me da la noticia, ¿no?, de que se ha agravado la condición de salud del coronel Mejía Gutiérrez, a quien visité cuando se lo podía visitar con tranquilidad, a él y al general Ritualejo de Río, allá en Puente Aranda. Allá lo visité y allá aprendí tantas cosas de su pundonor, de su coraje, y me preocupé tantas veces por su situación de salud. Estuve en el acto en que fue reconocido como abogado graduado, estudió su derecho en gran parte recluido allá en la PM13 o en el sitio donde está en Puente Aranda. Sí, me parece que es la PM13, me parece que ese es el nombre. Recluido como un maleante, uno de los grandes héroes de la patria. Así paga Colombia a quienes mejor le sirven, William. Sí, señor. Qué dolor, qué tristeza. Y quienes lo condenaron de manera infame, bellaca, vil, atroz, tan tranquilos, condenando más. Bueno. Y como todos vamos a quedar en plan de igualdad, Mejía Gutiérrez y Timochenko son iguales, Mejía Gutiérrez y Márquez son iguales. Eso es lo mismo, según la nueva teoría moral del presidente Santos. Todos a concurrir
a cubrir los daños de las víctimas, que seguramente serán los miembros de las FARC. Los vamos a tener que indemnizar. Bueno, ¿qué más, William? No, mientras... Oiga, doctor Londoño, esa teoría fue una carga de profundidad, ¿no? Él la hizo como si no fuera de mucha importancia dentro del marco de la paz, de las buenas intenciones, pero fue una carga de profundidad impresionante y los oyentes, yo insisto, están furiosos. Si me permiten, les voy a leer 3 opiniones. Una opinión dice: reparten la culpa y así logran atenuar la de los verdaderos asesinos. Es sin duda el camino hacia la impunidad de unos criminales. Otro oyente, que firma como Jeje, dice: la paz no se logra con una firma, la paz se construye. Y María Elena, que así firma otro oyente, dice: ¿y yo qué hice para que Juanpa me graduara de criminal?, se pregunta. Claro, ¿yo qué hice? Eso se preguntarán millones de colombianos que amanecieron con la noticia de que para Juanpa todos somos iguales. Entonces, los que ponen las bombas, los del ELN, que ponen las bombas en los oleoductos, y el ciudadano que de sol a sol está luchando por mantener su familia y por defender la República, son iguales. Iguales para Juanpa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Váyase pa'l demonio con esa tesis maldita. Bueno, están hablando de hacerle un debate a la obra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. Entonces vamos a extender la ropa, doctor Londoño. Vamos al grano. Si de eso le trata, entonces que empecemos también a revivir el proceso 8000. Con todo. Con todos los juguetes, como dicen los muchachos hoy en día. Vamos a hablar del eslabón perdido, del estadista pereirano César Augusto Gaviria, del que habló en su libro el doctor Andrés Pastrana. Vamos a hablar de eso también entonces, que eso se lo revivan y que lleven el libro allá, el libro de Andrés Pastrana, y los lleven a la plenaria del Senado para que revivamos esos episodios. Y yo le propongo, William, un momentico, yo quiero seguir. Perdóneme, que es que estoy embalado. Inspirado, William. Que hablemos también del tema. Es que se me perdió el hilo. No, siga. Alejandro. No, que le digamos a Iván Cepeda, doctor Londoño, de sus tiempos en el Partido Comunista. Lo recordó Eber Bustamante en la sesión del martes en el Congreso. Se lo dijo. Si vamos a hablar de eso, ¿por qué no recuerda? Y que compartía la teoría de todas las formas de lucha. Y que nos explique también si estaba enterado de las actividades de su padre en el Partido Comunista. Por supuesto que no lo han debido asesinar. Por supuesto que no. Por supuesto que eso fue atroz. Cualquier asesinato es atroz. Cométalo quien lo cometa y en contra de quien se cometa. Pero responsabilidades políticas. Que el señor Cepeda vaya poniendo también su ropita en remojo. Porque vamos por ello. Y el señor César Gaviria que cuente otra vez la historia de la catedral y cómo le entregó el país a manos de Pablo Escobar. ¿Y será que aquí con los Timochencos estos van a montar otras cárceles de la catedral? Ahí tienen la asesoría de César Gaviria. Esa es una alternativa muy simpática, ¿no le parece? Claro, hablemos del apagón también, a ver cómo fue la cosa. ¿Cómo fue la cosa del apagón en el gobierno de César Gaviria? Es que si se trata de extender la ropa, aquí hay muchos temitas que tenemos pendientes. El país necesita claridad sobre eso. Que lo que se hizo cuando se negociaba el Código Penal, por la mañana decían una cosa, por la tarde decían otra, y por la noche terminaban imponiendo lo que exigía el señor Pablo Escobar desde sus cinco estrellas. Pues por Dios bendito, que se hable de eso y que le hablen al país claramente de todos esos episodios que obviamente arruinaron nuestro sistema jurídico. Que le contemos al país tantas cosas que quieren olvidar. Por ejemplo, ¿qué se hizo con lo de San Andrés frente al tema de Nicaragua? Que se reviva el debate, pero con todo, que
aquí se está perdiendo, se están perdiendo las oportunidades mayores, pues entonces hagamos los debates. Nuestra deliciosa canciller no se dio cuenta de lo que nos estaba pasando. Cuando daba declaraciones estúpidas sobre los fallos salomónicos, no era que no notaba la señora canciller, ni tenemos diplomacia para que lo note, que se estaba preparando una monstruosidad en contra de Colombia y a favor no de Nicaragua, a favor de China y a favor de Rusia, que son las que se están tomando el Caribe colombiano. El Caribe, vamos a terminar con una base militar en San Andrés, con una base militar rusa. Para allá vamos. Se quieren tomar a Colombia y quieren destruir a Colombia. Una petición, sí, esa la tenemos que exigir los colombianos. Que cuando le hagan el debate a Álvaro Uribe y él tenga la oportunidad de defenderse, le pongan la televisión. Y que Álvaro Uribe le pueda hablar ante la televisión colombiana de las acusaciones que le va a hacer el señor Iván Cepeda. Esa petición sí la tenemos que hacer. Revivamos los episodios de Bojayá. Es que todas las atrocidades que cometió la guerrilla. Ustedes se acordarán que el general Mario Montoya lloraba de tristeza, de dolor de patria ante esas circunstancias que habían dejado sumido a un pueblo de gente humilde en lo peor, los incineraron en plena iglesia. ¿O por qué no revivimos cuando hicieron un derrame de petróleo e incineraron otro pueblo, los fascinerosos del ELN? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se reviven esos episodios directamente? Para eso están los archivos históricos en la nación, para eso hay memoria histórica. No. Los 100 pueblos destruidos en el año inmediatamente anterior a la posesión de Uribe por las FARC. Ahí están también los documentos. Bueno. Ahí están los videos de cómo destruían la alcaldía, la caja agraria, la estación de policía, asesinaban a los policías, se llevaban a los niños y a las niñas reclutados. Eso era lo que pasaba en Colombia. Gracias a Álvaro Uribe Vélez recobramos la fe en nosotros mismos y la paz, con la Constitución en la mano, con el ejército colombiano librando una guerra que nunca se le ha reconocido lo suficiente, cubierto de gloria en los campos de batalla, al principio sin medios de comunicación. Y a propósito, William, señor, ¿qué averiguó usted sobre la aviación militar? Una denuncia que hizo el general Rey. Dejaron sin elementos de transporte al ejército colombiano. Se ha perdido el 60% de la capacidad de movilización del ejército. Y no hay repuestos para los helicópteros, y no hay nuevos helicópteros, y se está envejeciendo el aparato de transporte aéreo, y no tenemos movilidad dentro del plan de entregarle a las FARC el territorio colombiano. Y el ejército no dice nada, y el mando militar no dice nada. ¿Por qué no sale a la calle y pregunta quién es el comandante de las fuerzas militares? A ver si saben el nombre de ese señor. No lo saben. Pregunte, haga una encuesta donde quiera, a ver si alguien sabe cómo se llama el comandante de las fuerzas militares. Bueno. Porque desaparecieron, porque no tienen voz, porque se han agachado ante esta oleada. En la época del presidente Uribe, a ver si algún colombiano no sabía que Jorge Enrique Mora Rangel era el comandante de las fuerzas militares de Colombia. ¿Quién se va a encargar, doctor Londoño, de hacerle frente a la situación que está viviendo hoy por hoy nuestro tema petrolero? Vamos al grano. Primero acaban con el café. Ustedes recuerdan que su papá decía, Colombia es café o es nada. Y entre los hombres que más se han beneficiado de la industria cafetera, que son el señor Cárdenas y el señor Juanpa, niños mimados de la Federación de Cafeteros, no sé por qué, no sé cómo, no sé por qué, porque yo no creo que el doctor Juan Manuel Santos, como usted bien lo ha dicho, sepa cómo se siembra un palo de café. Arruinaron a los cafeteros, ahora están dejando acabar con la industria petrolera de nuestra nación y no dicen nada y
y eso como que nada ha ocurrido, como que nada ha pasado, como que eso no existe. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Me pregunta un oyente muy querido que otra cuestión que hay que proponer es qué hicieron Gaviria y Samper para combatir el paramilitarismo, bajo cuyos gobiernos florecieron. ¿Cuándo aparecieron los Mancusos y los Jorge Cuarentas y todos estos bandidos que trataron de resistir a las FARC? Aparecieron en las épocas de Gaviria y de Samper. ¿Quién los destruyó? ¿Quién los obligó a desarmarse y a entregarse al derecho colombiano? ¿Quién? Álvaro Uribe Vélez, acusado de paramilitarismo. Hágame el favor. O también preguntemos... Sí, es curioso, ¿no? El mismo que los encerró y aquellos que critican las penas de los... defienden que la guerrilla no pague ni un solo día de cárcel. 8 años les parece muy poco para los paramilitares, pero para la guerrilla creen que debe ser 0 años. Bueno, y estamos con una persona especialmente oportuna, porque tiene toda la autoridad moral para hablar de este tema, de las víctimas y de los victimarios. El general Luis Erlindo Mendieta, que es uno de los hombres que más cautiverio soportó, víctima de las FARC en lo más profundo de la selva, el general Mendieta. ¿Le parece, William, que sigamos hablando con él al oído? Pues claro, doctor, imagínese, por Dios, otra de las víctimas de estos fascinerosos, pero como es víctima de alto grado, no puede ir a Cuba. No, ¿para qué? ¿Para qué lo van a llevar a Cuba? Señor general en uso de buen retiro, Luis Erlindo Mendieta, general de la policía, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño, y a toda la mesa de trabajo y en especial a toda la amable audiencia. Señor general, acabamos de enterarnos de que para el presidente Santos, usted y sus verdugos, los que lo tuvieron en la selva gran parte de su vida y de la vida en que usted debió prestarle más servicios al país y en que debió ser más pleno como ser humano y como oficial de la policía, que usted y sus verdugos son la misma cosa y que todos tienen que pedir perdón. ¿Usted de qué va a pedir perdón, señor general Mendieta? Bueno, yo insistentemente lo he repetido por los diferentes medios que esto es un proceso a largo tiempo. Y el primer paso que tienen que dar, y también esto yo creo que estoy de acuerdo con algunos estándares internacionales y seguramente muchísimos académicos que ya han tratado estos temas. Y el primer paso que tienen que dar es precisamente la FARC, es reconocer la verdad. Por eso en las reuniones que nosotros hemos convocado y en las que hemos participado, pues hemos sido exigentes en que ese diálogo, esa parte o esa participación nuestra tiene que ser, en primer lugar, que ellos reconozcan la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que en las organizaciones de víctimas visibles, de voces del secuestro, es que allí están las familias pidiendo nuevamente la libertad de sus secuestrados. Basta con escuchar el programa a las 12 de la noche de los días sábados y allí nuevamente las familias siguen insistentemente pidiendo por la libertad de los secuestrados. Segundo paso, ¿dónde están los desaparecidos? Porque tenemos miles de civiles secuestrados que fueron desaparecidos en las selvas de Colombia. También tenemos muchísimos integrantes de la fuerza pública, en el caso particular de la Policía Nacional, 120 integrantes que están desaparecidos y que durante estos últimos años la FARC fueron quienes los interceptaron y ellos tienen conocimiento qué pasó con ellos. Por eso nuestro reclamo insistente es en qué sitios los ubicaron, que nos digan la verdad para poderlos ir a encontrar y sobre todo para que podamos rescatar, si fue que los asesinaron, sus restos y entregárselos a sus familias para que les puedan dar cristiana sepultura, porque ese es el dolor más grande que tienen las familias. Ellos quieren que les entreguen esos restos para con eso ellos pueden hacer sus duelos, para que ellos puedan vivir un poco en paz, porque cada día mueren lentamente poco a poco. Ya posteriormente, el tercer paso que tienen que dar es que ellos son los que tienen que pedir perdón. Yo, ¿de qué voy a pedir perdón si no me han pedido perdón? Entonces ya después vendrá otro proceso seguramente y que es insistente, lo de justicia. Justicia
porque ¿qué justicia se va a aplicar? Eso es lo que queremos precisamente las víctimas. Ya después será otros pasos, ya se habla de la indemnización, se habla de la reparación, se habla incluso después del proyecto de vida que se le tiene que dar a cada una de las víctimas de acuerdo a los estándares internacionales. Señor general, usted tuvo ¿cuántos años? 13 años estuvo secuestrado como si de una bestia se tratara en el corazón de la selva, encadenado, sometido a unos tratamientos inhumanos. ¿Fueron 13 años, señor general? Uno siempre lleva la cuenta día por día, 11 años, 7 meses, 13 días, pero los últimos que fueron liberados hace casi ya 2 años, ellos sí estuvieron casi 14 años en cautiverio. Es decir, que se perdieron 4 mundiales por tocar el tema del fútbol. Y allí en esas infrahumanas condiciones con cadenas y candados, pues imagínense que se le perdieron muchísimas esperanzas. Ahora sus familias sufrieron mucho. Aparte de eso, salen y se tiene que iniciar un nuevo proyecto de vida, porque infortunadamente, hay que decirlo, después de toda esta situación de cautiverio, muchos de mis compañeros, los de MeToo, de otras tomas, pues inmediatamente fueron retirados de la fuerza pública. Y claro, a ellos se les tiene que también en este momento atender física, psicológicamente, se tiene que rehabilitarlos, se tiene que prepararlos para que puedan hacer nuevos proyectos de vida, porque en todas las conferencias donde uno está o en las charlas, en las mínimas intervenciones que uno hace, la pregunta siempre es si usted sufre del síndrome de Estocolmo o usted está loco. Y entonces con esa parte viene la exclusión a los integrantes que fuimos de la fuerza pública en nuevas oportunidades laborales. Claro, porque 13 o 14 años o 11 años o 7 años o 2 años de cautiverio en la selva producen unos problemas psicológicos y unos problemas ante la sociedad enormes. Eso cualquiera lo tiene que reconocer, pero ahora parece que va a ser a los bandidos de las FARC, es decir, a los secuestradores, a los que les van a dar toda clase de ventajas y tratamientos que incluirán la entrega del país a ellos, mientras que a las víctimas el abandono, y lo que usted está denunciando es de una gravedad inmensa, que a los miembros de la fuerza pública los separan de la fuerza pública y los tiran a la nada, a que queden perdidos en la mitad de una sociedad que los abandona. Señor general, hay un tema muy grave en esto, sobre lo que le vamos a pedir a usted unas palabras. Usted en todos estos años tuvo que ver muchísimos niños y niñas guerrilleros y guerrilleras. Esa es una de las peores infamias que se cometen y que el mundo no está dispuesto a perdonar. ¿Usted nos quiere recordar algo de su experiencia en esa materia, señor general? Sí, desde el primer día de cautiverio, la toma de MeToo, ahí vimos niños, niñas de 13, 14 años. Posteriormente van pasando los días en cautiverio y allí, en esas jaulas de concentración que la FARC perversamente crearon en las selvas de Colombia, similares a los campos de concentración, no sé quién tomaría la idea, pero replicaron las mismas jaulas, claro que obviamente en menor escala, en menor tamaño, pero con las mismas características, incluso más crueles allí en la selva, porque por ejemplo, al menos en los campos de concentración habían letrinas, allí muchas veces fue en tarros de estos de aceite de 5 galones, donde estuvimos allí en esas jaulas. Por lo tanto, en esos sitios allí habían niños y niñas que eran los que se encargaban de la vigilancia. Aparte de eso, pues en algunas oportunidades que pudimos hablar con algunos de ellos mientras íbamos en marcha o cuando los supervisores o jefes de cuadrilla no estaban atentos, pues esos niños y esas niñas manifestaban que estaban obligados allí. Aparte de eso, fueron reclutados de diferentes partes del país, llevados allí y tratados en infrahumanas condiciones también, porque incluso las niñas hablaban de los abortos a los cuales eran sometidas cuando quedaban en embarazo. Por lo tanto, fuimos testigos allí de primera mano precisamente de niños y niñas allí tomadas como combatientes, niñas o niños reclutados como soldados, infringiendo todas las normas del derecho internacional. Eso solamente pues es un capítulo de horror que nadie nunca puede perdonar.
Es que, señor general, la humanidad entera se puso de acuerdo en los tratados de Roma para impedir que estas cosas queden en la impunidad y caigan en el olvido, para que nadie nunca más cometa atrocidades como las que se cometió contra usted y contra varios otros de los rehenes que ellos llaman, que son simplemente unos secuestrados, tratados en las peores y en las más inhumanas condiciones. En los protocolos de Ginebra, que usted habrá repasado para su ilustración y para su dolor, habrá visto cuáles son las obligaciones que en una guerra formal o informal, internacional o interna, tienen que tener los que detengan a una persona contra su voluntad, las consideraciones que deben tener en materia religiosa, en materia de salud, en materia de cuidado psicológico, en materia de respeto a su dignidad. Y resulta que, por lo que usted nos cuenta, ninguna de esas condiciones se cumplieron en su caso y en el caso de sus compañeros cautivos, señor general. Sí, por supuesto que allí, como bien lo señala, hasta la guerra tiene límites y precisamente por eso están contemplados en el VIH todos estos crímenes internacionales y como lo menciona en el Estatuto de Roma, allí son muy claros en esta definición de los delitos. Por lo tanto, es lógico que todos los que pasamos por esas infrahumanas condiciones, pues somos los testigos de primera mano de todos estos delitos que cometieron los integrantes de la FARC y por supuesto en muchas actuaciones que incluso se están llevando a cabo, pues estamos participando. Por lo tanto, allí se violaron totalmente todos los derechos y como usted lo ha mencionado, son graves infracciones, grandes crímenes contra la humanidad. Señor general, a pesar de las condiciones de aislamiento que usted se encontraba, un hombre entrenado como usted, un hombre perspicaz y penetrante de la psicología humana y especialmente de la psicología de los bandidos a quien usted tuvo que enfrentar durante toda su vida como policía. ¿Usted supo de las líneas de mando de las FARC y reconoce en esas líneas de mando a algunos de los que se encuentran en La Habana negociando la paz con el gobierno? Sí, de la línea de mando, pues a través del tiempo de cautiverio y pues obviamente antes también uno conocía las diferentes líneas que ellos tienen. Por eso dentro de los integrantes de la FARC están en La Habana en este momento, que no están directamente en la negociación, pero sí tenemos por ejemplo el caso de Julián Conrado, quien fue carcelero nuestro, que incluso está en el video de ¿Cómo voy a olvidarte? Allí está claramente la figura de él como carcelero cuando estábamos en cautiverio. Por lo tanto, ese negociador, no sé, asesor seguramente de los principales cabecillas que están en La Habana, pues allí está presente. Sería identifico plenamente. Los otros ya es por los medios de comunicación. Señor general Luis Erlindo Mendieta, ex general o general retirado de la Policía Nacional y víctima de cautiverio durante 11 años, 7 meses, ¿cuántos días, señor general? 13 días. 13 días, 11 años, 7 meses, 13 días. Muy fácil decirlo, ¿no? Vaya, vívanlo. Señor general, estos organismos internacionales supuestamente interesados en la paz se han entrevistado a fondo con usted. Usted ha tenido oportunidad de contarles en detalle lo que fueron las condiciones de su cautiverio durante 11 años, 7 meses y 13 días que violan todos los protocolos de Ginebra y todas las normas no escritas del derecho internacional humanitario. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con esas organizaciones, por ejemplo con Human Rights Watch, por ejemplo con Amnesty International, por ejemplo contra todos los que predican la defensa de los derechos humanos? No, con ninguno de ellos, porque nunca ha habido una formal invitación y yo creo que el interés precisamente de investigar estos casos de violaciones de derechos humanos del VIH, precisamente de los integrantes de la fuerza pública. El único acercamiento fue ahora con la ONU, pero es precisamente lo que nosotros estamos exigiendo ahí, que se hizo en el Club en Nogales, lo que se ha hecho en los diferentes foros, y nuevamente lo repito, que es pedir por la libertad de los secuestrados y la ubicación de los desaparecidos, pero que ellos en su respuesta estén
inquietos o estén formulándome preguntas relativas a lo que ya fue la situación de cautiverio, o hacer un libreto, un guión, o estar interesados en saber las diferentes circunstancias de todo esto que me pasó o que ha pasado a los integrantes de la fuerza pública, pues ningún interés. Señor general, ¿cuántos compañeros suyos de cautiverio fueron muertos durante ese largo periodo de tiempo? ¿Y cuántos quedaron en condiciones muy difíciles de salud después de que terminaran esos años atroces? Durante la toma de los compañeros fueron 17 que allí fueron asesinados. De ellos, los que fuimos secuestrados, 2 murieron en cautiverio, que es el capitán Guevara, quien no le prestaron asistencia médica a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que las familias clamaban por su liberación, no le prestaron esa suficiente atención médica, y como bien lo relata el cabo Durán, que era su compañero permanente quien lo atendió durante todos los tiempos de su enfermedad, pues lo dejaron morir allí sin prestarle la más mínima atención, infringiendo todas estas normas del VIH. El otro es el cabo Luis Hernando Peña Bonilla, quien cuando estábamos en una de estas jaulas de concentración, alias Sombra, que está en este momento en una de las cárceles del país, ordenó sacarlo. Allí lo sacaron encadenado, con doble cadena al cuello, a la cintura, y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque estaba padeciendo problemas psicológicos. Nosotros insistíamos en que por favor lo liberaran, que le prestaran la debida asistencia médica en ese campo especializado. Sin embargo, lo sacaron, y cuando se lo llevaron, insistimos, ¿y para dónde se lo llevan? Dijeron, vamos a darle tratamiento psiquiátrico, y no volvimos a saber de él. Creemos, y según la versión de otro compañero de cautiverio, que después escucharon un guerrillero que había sido fusilado. Por lo tanto, ese es otro crimen atroz de estos 2 compañeros de Mitud directamente, que murieron en manos de la guerrilla. Nosotros reconocemos, por ejemplo, que alias, otro guerrillero que según mi información tengo, está detenido en este momento, que es alias Patequeso. Él, en una oportunidad, cuando Cabo Peña también le dio otro problema psicológico, y que salió a uno de esos que ellos denominan chontos, que es donde se van a hacer las necesidades, allí este alias Patequeso sacó la pistola, según me comentan compañeros de cautiverio, y se la puso en la pistola, sacó la pistola y se la puso en la cabeza a Fernando Peña Bonilla, y le dijo, este es el tratamiento psiquiátrico que nosotros damos aquí en la guerrilla, en la selva. Bueno, en ese momento, a Dios gracias, no lo fusiló, pero pensamos que después la decisión de esta organización fue precisamente, seguramente, fusilarlo. Y aparte de eso, pues esa fue su continua práctica, porque también de otros guerrilleros nos enteramos, y que es otro caso que también nos salió a la luz pública, que son todos esos fusilamientos que hace la FARC de sus integrantes, porque allí también a esos niños que no siguen sus doctrinas y que son reclutados, pues si no les hacen caso, pues inmediatamente lo fusilan, porque incluso en algunos sitios donde estuvimos, bueno, ¿y qué pasó con este niño, esta niña? No, pues ella se aburrió, y el lema de ellos es el que se va aburriendo, pues lo vamos matando. Entonces uno dice, vea cómo aplican la justicia. Entonces, en este momento, ¿será que eso sale a la verdad? ¿Será que eso lo conocerá en los diferentes organismos internacionales en este proceso que se está dando? Pues, señor general, eso en gran parte, se lo quiero decir con toda franqueza y con todo interés, depende de usted. Señor general, ¿usted no quiere recoger todas sus memorias y contárselas al mundo a través de un libro, a través de una publicación que usted haga de estos 11 años, 7 meses y 13 días de horror? Todavía está pendiente, doctor Fernando, de iniciar a hacer esta publicación. No hemos tenido casi el tiempo para iniciar a contar en detalle ya en un escrito, porque son de las secuelas de cautiverio. Aquí uno tiene que ser muy sincero y muy franco. Antes de cautiverio, pues a mí me gustaba leer mucho, siempre tenía mis 2 o 3 libros sobre el escritorio, pero por toda esta situación de infrahumanas condiciones y todo lo que allí sufrimos, pues sale uno, y en verdad uno no es capaz ya de leerse un libro como lo hacía antes. Son parte de las secuelas.
y escribir pues menos, porque cuántas veces incluso durante cautiverio nos dedicamos a escribir unas cuantas líneas, pero ya sale uno aquí a la libertad y la secuela sigue. ¿Por qué? Porque ya uno toma otras prioridades de la vida y pareciera que el hecho de estar vivo, de estar en libertad, uno quiere disfrutar una cantidad de cosas y ya como que las cosas ya de lectura, escritura, ya como que pasan a un segundo plano, y es con mucho dolor porque digamos que por ese sufrimiento quedó una secuela muy marcada ahí dentro de cada uno de los secuestrados. Pues señor general, creo que hablo a nombre de miles de personas, de millones de personas que le suplican a usted que tenga la tranquilidad de espíritu, que la recoja de alguna parte, que se encomiende a Dios y que escriba lo que le pasó y que cuente toda su historia y que la narre. Eso no va a ser un trabajo psicológico desgastante, al contrario, usted se va a sentir liberado, se va a sentir más tranquilo. Rompa esa forma de silencio al que lo quieren condenar, los acontecimientos atroces que vivió, supérelos y escriba, para bien de la humanidad general. La humanidad necesita saber la verdad. ¿Qué hubiera sido si unos héroes no hubieran escrito en los campos de concentración de Hitler? Usted vivió en un campo de concentración y la humanidad tiene derecho a saber lo que usted padeció. Aquí tengo al lado mío, por curiosidad, un libro de Viktor Frankl, un grande psiquiatra que partió en dos la historia de la psiquiatría, con un libro que se llama El hombre en busca de sentido, escrito a propósito de sus experiencias en los campos de concentración alemana. Piense en eso, señor general, y verá que usted se va a sentir más tranquilo, se va a sentir más contento consigo mismo, y la humanidad se lo va a agradecer, general. La verdad de estas atrocidades no es para que usted relama las heridas, no es para que usted se hunda en ese pozo sin fondo de las desgracias que padeció. Es para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna parte del mundo. Piénselo con ese criterio, piense en esos niños maltratados, en esas niñas obligadas a abortar, en esos niños a los que fusilaban por desobedientes, en esos compañeros suyos que murieron en cautiverio. La humanidad necesita conocer su verdad, señor general, se lo digo con todo respeto, con toda admiración y con toda devoción. Escriba, señor general, cuéntele al mundo su verdad y verá que se sentirá mejor y la humanidad se lo agradecerá. Sí, doctor Fernando, y proyectos pues son muchos, y estoy pensando en el primero, y es en darle gracias a Dios, en darle gracias a la Virgen porque me acompañó durante todo ese tiempo. Yo pienso que mi primer deber y casi obligación es escribir unas cuantas líneas con base precisamente en las oraciones, con base incluso en las lecturas bíblicas, de cómo gracias a todas estas oraciones, y cómo también la familia, mi familia, mis seres queridos y también la comunidad en general participó de esta plegaria para que nosotros saliéramos en libertad. Y pienso que es mi obligación y es lo que estoy tratando de hacer en primer lugar, algo místico, porque de verdad yo padecí algunas experiencias, especialmente en sueños, que se fueron dando durante el tiempo de cautiverio y que incluso me acompañaron hasta la salida, cuando ya fui rescatado en esa gran operación por parte del Ejército Nacional también llamada Camaleón. Y en segunda parte, pues ya la experiencia de cautiverio, de ese sufrimiento, pues tuve la oportunidad de leer el libro de El Primo Levi, como usted también lo señala, también leí El hombre en busca del sentido, y son libros de verdad fascinantes que lo motivan a uno a contar la experiencia y ese sufrimiento que se pasó aquí en la selva de Colombia. Pues señor general, tómelo como una forma de oración. Orar es no solamente arrodillarse ante el Santísimo, que es tan valioso y que es tan hermoso, y recordar a la Virgen y recordar a los ángeles que lo acompañan a uno. Orar es también contar la verdad, tratar de impedir que estas cosas se repitan, cantarle al mundo las desgracias que ustedes vivieron, cantarlas y contarlas. Señor general, piénselo como una forma de oración,
como una forma de santificación y como una forma del camino hacia el cielo. Usted tuvo esta experiencia, Dios se la dio, es una experiencia que muy pocos han tenido, y usted tiene la capacidad para contarle al mundo qué es lo que pasa en esos campos de concentración de las FARC, para que no se olvide y para que no se repita. Es una sugerencia muy respetuosa que la hago también desde el punto de vista de un cristianismo que comparto con usted, que vivo hondamente con usted, y me parece que su forma más bella de oración sea contar la verdad toda, entera, sobre ese tiempo atroz, para que la humanidad no vuelva a permitir que estas cosas sucedan. Señor General Luis Erlindo Mendieta, ha sido edificante y maravillosa la conversación con usted. Muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando Londoño, muy amable por su llamada, a todos los integrantes de la mesa y a nuestra amable audiencia, un saludo muy fuerte de corazón, y Dios los bendiga a todos. ¿Cómo le pareció, William, esta conversación con el general Mendieta? Pues conmovedora, doctor Londoño. Ojalá el general Mendieta, como nos lo recomiendan aquí por el internet, lo invitan al Congreso de la República para que le cuente allá a los señores que están haciendo los debates cómo se vive en esos campos de concentración, porque eso es doloroso. He tenido la oportunidad de observar un documental por las noches que se llama El Estilista, en donde narran cómo fusilan a los guerrilleros, cómo humillan a esta gente, cómo lo que contaba el general ahora es completamente la radiografía de lo peor, de lo peor, de lo peor. Gentes en manos de unos sinvergüenzas que con el negocio del narcotráfico y con el negocio del secuestro han hecho de las suyas, pero que vienen ahora para el Congreso de la República a hacer justicia y a legislar. Qué dolor y qué vergüenza. Qué vergüenza. A mí, doctor Londoño, me pareció inspiradora esa entrevista. El relato es duro, se nota que todavía tiene muchas cosas que sanar, pero en medio de todo, esa paz, ¿no? Que siente, ese agradecimiento, cómo menciona a Dios y a la Virgen, cómo le ayudaron en ese camino, y ese relato tan duro de cómo estaban en jaulas y era peor que los campos de concentración. Muy difícil, la verdad. Ni siquiera letrinas tenía. Y a los niños desobedientes, la pena, el fusilamiento. Y a las niñas, soportar todos los abusos de los guerrilleros y después abortar cuando estén embarazadas. Eso le parecerá muy lindo a quién. Y le parecerá parecido a la conducta de la mayoría de los colombianos. ¿Al doctor de la calle le parece eso maravilloso? No, por favor, pongamos las cosas en su sitio y hagamos una oración para que el general Mendieta encuentre valor y tiempo para relatar todas las atrocidades que padeció. Ustedes se imaginan lo que sería un día, uno, propóngase un día nada más, amenazado de muerte desde que sube el sol sobre la selva, que apenas puede verse, hasta que las sombras cubren todas las cosas, amenazado de muerte continuamente, viviendo en ese horror, encerrado peor que un animal, y padeciendo y viendo los horrores que están a su alrededor. Las niñas utilizadas como pasto de las pasiones de estos bandidos para obligarlas a abortar. Los niños fusilados porque están aburridos. Al que se aburra, lo fusilamos. Y es con ellos con los que vamos a hacer la paz, doctor de la calle. Es con ellos. Es a ellos a los que vamos a traer al Congreso de la República y les vamos a entregar la mitad del país para que impongan ese tipo de moral en la sociedad colombiana. Por favor, don Juanpa, esa tarea igualitaria. El general Mendieta, un hombre que tiene ahora un contacto místico con Dios y con la Virgen, ese hombre comparado con los bandidos con los que están conversando ustedes en La Habana. No, por Dios, no hagamos esa forma de igualitarismo que es destructivo, que es envilecedor, que destruye la naturaleza de la conciencia humana. La conciencia humana es para distinguir el bien y el mal. Ustedes lo que proponen es un sistema para olvidar esa distinción y para que todos seamos iguales.
pero como no todos vamos a ser iguales en las excelsas condiciones del espíritu, todos terminamos siendo iguales en las peores bajezas, en los peores crímenes, en las más grandes abyecciones. Luis Erlindo Mendieta estaba con nosotros hablándole a nuestros oyentes al oído. 8 de la mañana, 8 minutos, sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.